Hola, muy buenos días, hermanos y amigos en Cristo Jesús. Soy el pastor José Francisco Guerrachío de la Iglesia Metodista de México, al servicio de los templos El Buen Pastor y Rocafuerte de la colonia agrícola La Popular Durango. Hoy es un día maravilloso, hoy es un día 24 de mayo del año 2020. Estoy muy contento, muy satisfecho de poder estar en compañía de todos y cada uno de ustedes, agradeciendo de manera muy puntual, muy especial el favor de nuestro Padre Celestial, de que nosotros podamos tener esta relación, esta interacción a través de los medios electrónicos, que es igualmente necesaria y pertinente para que nosotros estemos en contacto con el estudio y la palabra de nuestro Padre Celestial. Vamos a iniciar con el estudio de la llamada escuela dominical y hoy abordaremos lo que es la lección número 4, aprendiendo a relacionarse con Dios. Es muy importante reconocer, mis amados hermanos, que si bien nosotros hemos sido adoptados en la familia de Dios, hemos sido llamados hijos de nuestro Señor, nosotros debemos de aprender a relacionarnos directamente con nuestro Padre Celestial. Esto es equivalente a la manera en cómo hemos aprendido a relacionarnos con nuestro Padre terrenal. Hemos aprendido a conocerlo, a entenderlo, a comprenderlo, a saber cómo actuar, a buscar de su presencia, de su consejo. De la manera semejante o similar, debemos aprender a relacionarnos con nuestro Padre Celestial. Así que hagamos una oración para entrar en la presencia de nuestro Señor y vamos a pedirle que Él nos bendiga y Él nos ilustre para que toda su palabra sea de entendimiento en nuestra vida. Así que vamos en una actitud de reverencia a orar. Bendito mi Señor Jesucristo, te alabamos y te bendecimos. Gracias, Padre eterno, porque tú estás de continuo obrando a nuestro favor. Y en esta mañana, Señor, que tú nos permites despertar, nos permites tener un aliento de vida proveniente únicamente de ti. Te solicitamos, Señor, con toda humildad de nuestro corazón, que nos permitas accesar a tu trono de gloria, que nos permitas, Señor, adentrarnos ante tu presencia y que la palabra que hoy habremos de estudiar se anide en nuestro corazón, se anide en nuestra mente y eso nos permita, Señor, comprender aún más el papel fundamental que nosotros llevamos a cabo al ser hijos tuyos. Gracias, Señor, porque tú nos orientas, porque tú reargulles nuestro corazón, porque tú, Señor, has sido nuestro proveedor de índole espiritual y de índole material, y porque en forma constante tú actúas en favor nuestro. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pues muy bien, mis hermanos, ya que hemos orado y que estamos buscando de la presencia de nuestro Señor, pues la recomendación que tengas ahí tu, perdón, libreta de apuntes, tu pluma, tu lápiz, que subas el volumen de esta transmisión, que alguien más pueda escuchar y primordialmente que puedas estar en presencia, en compañía de tu familia, de tus hijos, de tus hijas, de tu esposo o esposa, y que finalmente todos como hijos del Señor estemos vinculados propiamente al estudio de su palabra. Sin más por el momento, pues vamos a dar inicio a nuestra transmisión. Te voy a compartir la pantalla como lo hemos estado haciendo en forma habitual, ya de tiempo atrás a la fecha, para que nosotros podamos en todo momento pues tomar nuestros apuntes de la mejor manera posible, ¿verdad? Esto nos ayuda propiamente en todo momento en tener en cuenta lo que estamos haciendo en el nombre de nuestro Señor. Así que vamos a compartir esta pantalla y estaríamos iniciando con nuestro estudio. Muy bien, decíamos que el tema es la lección número 4 de la escuela dominical,
aprendiendo a relacionarme con Dios. Cuando yo busco una relación directa con Dios, es porque yo he entendido que depende mi vida, tanto espiritual como material, de nuestro Señor. Y en ese sentido, en esa forma, yo establezco un compromiso que me permite tener una relación cada vez más íntima, más profunda, de mayor entendimiento y sobre todo de una extraordinaria comunicación. Nuestro Padre Celestial está próximo a nosotros. Nuestro Padre Celestial no es un Dios ajeno, ni un Dios distante, ni un Dios censurador. Es un Dios amoroso que, si bien pues, en ocasiones tendrá que llamarnos la atención como cualquier padre amoroso, como tú lo has hecho con tus hijos, como lo hicieron probablemente en algún momento tus padres contigo, Él también cumple esa función y, y es una función, perdón, que Él ejerce con amor hacia nosotros, sus hijos. Dios entonces es un ser personal. ¿Qué quiere decir esto? Él involucra en sí mismo toda su esencia y toda su estructura. Y es personal porque nos busca uno a uno. Él no nos habla en la gran multitud, ni nos dice a todos exactamente lo mismo, ni tiene el mismo plan de vida para todos y cada uno de nosotros, ni desarrolla la misma bendición para todos, sino a cada uno nos atiende, nos cuida, nos conduce de acuerdo a nuestras necesidades, de acuerdo a nuestras propias circunstancias. Y así es de que nosotros los cristianos creemos que hay un solo Dios. Para nosotros existe un solo Dios y este Dios es Jehová. No tenemos nosotros otros dioses, no tenemos nosotros otros seres al quien nosotros podamos recurrir, porque nuestro Dios es totalizador, es completo, no necesitamos de nadie más. Así que de esta manera el Señor mira a nuestro ser, ¿sí? Y nos da la salvación a través de nuestra reconciliación con Él y dando la espalda a la existencia del pecado, ¿sí? El Señor nos da la salvación y tú y yo debemos estar conscientes de esta salvación. Es tremendo cuando alguien puede asistir a la iglesia, cuando alguien puede leer de la palabra del Señor, cuando alguien está en comunión con los miembros de la congregación, pero pueda tener dudas de su salvación. Así que es importante que tú y yo estemos confiados en nuestro Padre Celestial y entendamos cuál es nuestro papel en todo momento en la patria celestial. Nuestro Dios se ha manifestado y se ha revelado a la humanidad. Lo hemos visto nosotros desde el principio en el Génesis. Está la relación que el Señor tenía propiamente con los primeros habitantes de la tierra. Pero toda esta relación se ha prolongado hasta el día de hoy. En este preciso momento, Dios se está manifestando en cada uno de nosotros. Así que debemos de tener esa confianza en nuestras vidas. ¿Para qué? Para que nosotros podamos conocerle a Él a través de un encuentro personal en la Biblia. Fíjate, nuestro Dios es un Dios poderoso, sabio, entendido, de tal forma o de tal manera que no únicamente hizo su aparición, sino permitió que se estableciese el testimonio escrito de su presencia, de su plan maravilloso, de la necesidad de la salvación del hombre, de llevar una buena vida, una vida honorable, una vida honrosa en la presencia de nuestro Señor, que nos dejó escrito en la Biblia todo el pasado y nos presenta una dimensión de nuestro presente y de nuestro futuro, el cual tú y yo podemos y debemos de atender en la búsqueda propiamente de tener una buena vida terrenal y sobre todo alcanzar nuestra vida espiritual, nuestra vida eterna. Así que hablamos del Dios Trino, en un Dios en tres entidades, un Dios en tres personas, que es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Desde un principio, cuando leemos el Génesis,
se hace una referencia cuando el Señor Dios dice, hagamos pues, y cuando dice hagamos pues es una evidencia contundente de que Él no estaba solo. Él ya gozaba de la presencia trinitaria, ¿sí? Él como Padre, Él como Hijo, Él como Espíritu Santo. Así que tenemos nosotros el derecho de poder reconocer y aceptar propiamente la vida universal del ámbito cristiano, de acuerdo a la Biblia. ¿Y por qué cristiano? Pues porque seguimos el Evangelio de Cristo, porque seguimos a nuestro Señor y Salvador con toda una convicción que nos da el Espíritu Santo, que nos da el Espíritu de Dios, de que nosotros hemos alcanzado por fe y por mérito del Señor Jesucristo nuestra salvación. De tal manera que en esta mañana, pues nuestro objetivo en la lección 4, que es la que estamos presentando, y en las dos subsiguientes, la quinta y la sexta, será conocer la relación que tiene el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y entonces entender cuál es nuestro lugar, cuál es nuestra posición en este sentido, y asimismo comprender el amor y la misericordia de nuestro Padre Celestial en compañía, insistimos, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios no está solo. Dios forma una Trinidad en la cual nosotros nos acogemos para estar en contacto directo y permanente con nuestro Señor. Ahora bien, cuando nosotros interactuamos con el Señor, con nuestro Padre Celestial, con Jehová en los ejércitos, es indispensable mantener nuestra identidad con Él. O sea, que nosotros seamos quienes somos y podamos ser reconocidos y podamos ser diferenciados. Esto es fundamental, ya que cada hijo, para nosotros aquí en la tierra, los que somos padres, es diferente y nunca los confundimos y sabemos cómo es uno y cómo es el otro. Pues de esa misma manera, en la primera epístola del apóstol Juan 2, 4 y 5, dice de la siguiente manera aquí en tu pantalla. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos con él. Yo soy hijo de Dios, tú eres hijo de Dios. Entonces le conocemos y guardamos sus mandamientos. Entendemos y guardamos su palabra, porque sabemos que su palabra no es un límite de contención. Su palabra es un espacio de seguridad para nuestra vida. El Señor no nos prohíbe las cosas. El Señor nos establece un límite para que actuemos de manera segura, pero también no se nos olvide, nuestro Padre Celestial nos permite tener el libre albedrío. O sea, que nosotros somos capaces de tomar decisiones y esas decisiones nos van a llevar a tener consecuencias y las consecuencias siempre son binomiales, o sea, tienen dos valores. O son positivas, son buenas o son negativas y tendremos nosotros que afrontar dichas circunstancias. ¿Cómo nosotros debemos demostrar que conocemos a nuestro Padre Celestial? Pues siguiendo sus mandamientos. Es muy sencillo, no tenemos que inventar cosas diferentes. Tenemos que seguir sus mandamientos, actuar conforme Él ha mandado que actuemos y vivir conforme a su palabra. De tal manera, sí que encontramos nosotros que nada sucede sin la voluntad de Dios. ¿Sí? Ahora, puede existir, o bueno, mejor dicho, existen grandes detractores que nos llevan a pensar que el Señor nos quiere tener dominados. El Señor nos da la libertad, pero, insisto, tú sabes qué tipo de consecuencias vas a tener que afrontar.
siguiendo la palabra del Señor o viviendo ajeno a la voluntad de Dios, intentando hacer tu voluntad. Pero cuando hacemos nuestra propia voluntad sin tomar en cuenta a nuestro Señor, entonces, ¿sabes qué? No tenemos derecho a quejarnos de lo que esto implica o lo que esto genera en nuestras vidas. Es fundamental que nosotros estemos amando al prójimo. Es necesario entender que nos debemos amar unos a otros como Dios nos ha amado a nosotros y como nosotros nos amamos a nosotros mismos. Esto es vivir en plena confianza de la certeza y la seguridad para con nuestro Padre Celestial. ¿Por qué? Porque cuando nosotros somos capaces de mostrar y de demostrar el amor hacia nuestros semejantes, es porque en ese momento nosotros hemos entendido y aceptado que haber nacido en Dios. Es decir, hemos analizado que tenemos dos momentos de nuestro nacimiento. El primero es un nacimiento material, un nacimiento biológico, un nacimiento producto de la concepción. Pero otro nacimiento fundamental es el nacimiento espiritual. Esto es cuando nosotros reconocemos la importancia y la presencia de nuestro Señor en nuestras vidas y en consecuencia, en relación a esto, nosotros aceptamos vivir bajo la jurisdicción de nuestro Padre Celestial. Es como en nuestra vida terrenal, mis hermanos, cuando los hijos no quieren someterse a las reglas de la familia, a las decisiones de los padres, y quieren hacer su voluntad, pues son como el hijo pródigo, ¿verdad? Que toman sus cosas o toman lo que consideran que les pertenece, lo piden o hasta lo exigen y se van a vivir su propia vida, lejos propiamente del cerco de protección de tu Padre terrenal. Pues de esta manera semejante actuamos nosotros cuando decidimos vivir una vida sin Dios, sin Cristo y sin esperanza. Pero estamos hablando del amor de Dios, ¿sí? Y el amor de Dios lo encontramos en primera epístola de San Juan 4, del 9 al 10. ¿Sí? Aquí lo tenemos en nuestra pantalla. Y dice claramente la palabra, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? ¿Cómo puedes tú decir que aborreces a tu hermano al cual tú ves, con el cual tú tienes contacto, y puedes decir que amas a Dios, y a Dios no lo hemos visto? Dios es una sustancia, Dios es espíritu, Dios es percibido por nosotros, y Dios nos genera una relación de entendimiento directa con nuestra persona y Él mismo. Así que es importante que nosotros aprendamos a amar, ¿sí? Lo que no vemos. Y este es nuestro Padre Celestial. Lo sentimos, lo percibimos, lo entendemos, nos damos cuenta de su presencia, pero Él no se presenta a nosotros como una imagen, ¿sí? Y de hecho, podemos recordar nosotros que uno de los mandamientos es no tener imágenes delante de nuestro Señor. O sea, Él es quien es y no necesita de mayor explicación, ya que el amor de Dios se traduce en hechos. De alguna forma vamos nosotros encontrando que se describen acciones concretas que están propiamente orientadas a demostrar el amor al prójimo. Y vemos el amor de Dios a través de la naturaleza, a través de la sociedad, a través de las personas, a través de los diferentes actos, en donde buscamos tener una dependencia directa con nuestro Padre. Si en alguna ocasión nosotros hemos vivido fuera de las normas de nuestro Padre Celestial, sabemos lo azaroso que es estar luchando en forma constante contra las inclemencias, contra las injusticias,
el percibir la angustia, el estar actuando, viviendo con gente insensata en forma constante, y esto nos agota. Pero cuando nosotros hemos confiado en el Señor y sabemos que Él es nuestro único proveedor, dice la palabra, que Él nos entrega el pan diario, y el pan diario no únicamente es comida o es bebida, es la palabra del Señor que nos da propiamente el consuelo y la interpretación de lo que estamos nosotros experimentando, permitiendo el Señor darnos a través del Espíritu Santo el consuelo pertinente para nuestra aflicción. Así que es fundamental que nosotros estemos orando en forma constante, de continuo, a nuestro Señor, y asimismo estar en una relación directa, mostrándole nuestras necesidades, mostrando también cuáles son nuestros deseos o nuestros anhelos. Y no porque el Señor no los conozca, sino porque Él necesita que tú los declares en todo momento. Hay una necesidad paternal. Todos necesitamos a nuestro padre, necesitamos a nuestra madre. Y en Mateo 6:9, Mateo 6:9 nos dice: vosotros pues oréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Estamos mostrando propiamente la reverencia a nuestro Señor. Y en esta oración maestra, oración del Padre nuestro, también nosotros le pedimos en forma constante, así como el Señor Jesús mostró y enseñó a sus discípulos, que se haga la voluntad de Dios, no nuestra voluntad. En todo sentido, debemos de clamar a nuestro Señor, y nuestro Padre nos atiende, nuestro Padre nos escucha. ¿Por qué? Porque recuerda que nosotros fuimos adoptados, que somos sus hijos, y que no hay diferencia entre sus hijos, ya que Él vino propiamente a dar cumplimiento a todo el contenido de la Escritura a través del sacrificio perfecto de su Hijo Jesús, de nuestro hermano mayor, podemos explicarlo de esta manera, para nuestra salvación y nuestra redención. Es fundamental que nosotros tengamos en quién confiar, y nosotros adoramos propiamente a nuestro Señor. Nosotros buscamos orar, platicar, tener esta comunión con nuestro Padre Celestial que se encuentra en los cielos y en todo lugar del universo creado, del universo que hemos podido conocer, y aún de aquel universo que no hemos conocido. El Señor está presente y Él se enseñorea en esos lugares. Así que tenemos un Dios grandioso, un Dios poderoso, un Dios omnipotente. Por lo cual yo te invito, mi amado hermano, hermana, que si en tu vocabulario está el concepto de Diosito, pues lo anules, porque nosotros tenemos un gran Dios, un Dios poderoso, un Dios que vive y reina para siempre en gloria, y nada ni nadie tiene mayor poder, mayor autoridad que Él mismo. Tenemos que adorar a nuestro Padre mediante el reconocimiento del sacrificio de su Hijo Jesucristo por nosotros. Asimismo, es fundamental reconocer que solamente en ese sacrificio se dio una ofrenda única, una ofrenda perfecta, y esa ofrenda es propiamente el Cordero inmolado, el Señor Jesús. Es necesario que hagamos la voluntad de nuestro Padre. ¿Para qué? Para que su reino venga a nosotros. Nosotros no podemos desear tener las bendiciones de Dios si estamos obrando en forma equivocada ante nuestro Señor.
si estamos nosotros siendo desobedientes. Así que para que el reino de Dios se acerque, debemos de cumplir con su voluntad, debemos de ser justos y sensatos, tanto en el cielo como en la tierra. Recordemos que todos nuestros actos tienen una relación directa en el cielo o en la patria celestial y viceversa. Todo lo que el Señor ordena en la patria celestial se refleja directamente también en nuestro planeta, en nuestra tierra. Por lo cual debemos de clamar por las prioridades del reino para que estos sean establecidos, ¿sí? Y que nuestros seres amados sean también alcanzados por la misericordia del Señor. Nuestro pan diario es fundamental. El Señor nos lo da, lo acabamos de mencionar ahorita. De tal manera que nosotros debemos de buscar no tener riquezas materiales, no debemos de tener grandes posesiones, lo que es necesario, lo que es justo, lo que es pertinente para nuestra vida, porque finalmente todas esas cosas se van a quedar aquí cuando nosotros marchemos a la patria celestial, y te puedo asegurar que en el amor que tenemos hacia nuestro Padre, cuando llegue el momento en que Él nos invite a formar parte en el reino celestial, no vamos a querer volver aquí. Entonces, tampoco dejemos problemas ni dejemos acumulación que se hará polilla en un día próximo, en un día futuro. Debemos de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia para que todas las demás cosas sean dadas por añadidura. Y yo te invito a que si el Señor te ha dado la posibilidad de generar algún tipo de riqueza, no la acumules, sino contrariamente, permite que esa riqueza sea propiamente esparcida para bendecir a otros. Muy bien. Todo esto nos lleva a hablar del perdón. Y el perdón está establecido, entre muchos otros versículos, en Mateo 6:12. Dice de la siguiente manera: y perdonas nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y hablamos aquí de la deuda económica, hablamos de la deuda por omisión, hablamos de la deuda por ofensa, hablamos de que nosotros debemos de ser perdonadores, ¿sí? Y en ese sentido debe de existir una reconciliación para con los hermanos terrenales, así como el Señor nos enseñó y nos dio la reconciliación con Él mismo hacia nuestra indiferencia y nuestra desobediencia original, que fue lo que trajo el pecado al mundo. Así que es fundamental que aprendamos a perdonar y reconocer que somos hijos de Dios, y con esto, si fuese necesario, entonces, pues emigrar a donde nosotros realmente seamos valorados y entendidos. ¿Por qué? Porque no somos menos que hijos del Rey, y por lo tanto debemos de vivir con todo amor, con toda dignidad, con todo respeto. Esa es parte fundamental de nuestra existencia. La necesidad de protección es otro elemento fundamental. Y hermanos, ¿qué mayor necesidad de protección podemos buscar nosotros fuera de nuestro Padre Celestial? Yo te puedo decir con toda certeza, no hay nada que buscar fuera de nuestro Padre Celestial. ¿Por qué? Porque Él es nuestro protector, Él es nuestro ayudador, Él es el que nos libra del mal, Él es el que nos protege, Él es el que nos reviste de su poder y de su gloria, Él es el que nos protege, Él es el Dios altísimo, el omnipotente. Y todo esto lo podemos recordar nosotros en el Salmo 91, que nos explica de qué manera el Señor nos ama, que cuida de nuestra existencia. Somos ante Él y con Él búsqueda de refugio y de protección, porque Él brinda todo esto
hacia cada uno de nosotros. Así que debemos de vestirnos propiamente de la armadura de Dios, y estamos hablando aquí de la coraza, propiamente de la justicia, de ceñir nuestros lomos con su palabra, de buscar calzar en nuestros pies el evangelio de la paz, de vivir propiamente protegidos en el escudo de la fe, y asimismo nosotros ser protegidos propiamente por los dardos del maligno. Cuando tú y yo estamos bajo la protección del Señor y tú y yo vivimos conforme a nuestro Padre Celestial, no hay propiamente nada ni nadie que nos pueda a nosotros atacar o dañar. Así que cuidemos de todo lo que estamos haciendo y obrando en su santo y bendito nombre. Muy bien, mis hermanos. Todo lo que estamos nosotros trabajando en esta mañana, es importante reconocer, ¿sí?, que es fundamental vivir en la presencia de nuestro Padre Celestial. No dejemos de actuar en su santo y bendito nombre, no dejemos nosotros propiamente de estar acogidos a su piedad. Así que, hermanos, vamos a orar en esta mañana y vamos a permitir que nuestro Padre mantenga su relación directa con nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, agradecemos tu enseñanza, agradecemos tu palabra. Gracias, Padre, porque tú eres grande y eres misericordioso, porque tú sustentas nuestro existir. En nombre de Cristo Jesús, bendigo a mis hermanos y a mis hermanas y pido, Señor, que te sigas manifestando en nuestras vidas y sigas tratando con nuestras necesidades y con nuestras luchas. En nombre de Cristo, amén y amén. Hermanos, los esperamos a las 12 de mediodía en el Buen Pastor, en el culto mayor del día de hoy, y a las 4:30 en el culto dominical de Roca Fuerte. Hasta entonces, Dios les sigue bendiciendo. Hasta luego.